Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Hoy, Cáncer, también hablaremos un poco de tu lado espiritual, así que trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis, como siempre, que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Cáncer. Veo a muchos de vosotros, Cáncer, un poco inestables, pero es que el ambiente dentro del trabajo, los que sí estáis trabajando, es inestable. Es como si se estuviera ocultando algo, como tener la sensación de que algo va a pasar, ¿no? Como que algo se está cociendo, ¿no? Como por así decirlo. Las cosas no están bien dentro del lugar que tú estás trabajando. ¿Bien, Cáncer? Así lo dicen las cartas. Pero yo te diría que no tomes una decisión, ¿bien? Todavía, porque, perdón, a mí de momento no me dicen las cartas que esta situación te vaya a afectar a ti, por lo menos de momento. En el mes de abril o mayo sí podría comenzar a afectarte si esto sigue así, ¿bien? Que no quiere decir que vaya a seguir así, pero si siguiera así, sí podría comenzar a afectarte, perdón, en esa fecha. Los Cáncer que no estáis trabajando, yo pienso que tenéis que tomar ya una decisión, ¿bien? Y no es que te lo piense yo, que lo diga yo, porque sí, es porque es lo que yo veo en las cartas. Dice, estás dando vueltas sobre algo que no va a suceder y debes de tomar una decisión ya si quieres que se te abran los caminos en lo laboral. Los Cáncer que tenéis un negocio, hay algo oculto en tu negocio, hay un engaño, hay una pérdida, sí hay una pérdida por una mala gestión. ¿Bien? Entonces todo esto que tú estás dudando a día de hoy, Cáncer, me da la sensación de que estás en lo cierto y cuanto antes actúes mejor. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Posibilidad de pérdida de dinero, Cáncer, cuidado con esto. Para muchos de vosotros, o bien que os engañen, o bien robos literalmente. Así lo dicen las cartas. Desconfía. Dicen las cartas que si hay algo que tú no estás totalmente claro, no sigas adelante, que debes de desconfiar de algo. Bien, entonces esto será para los Cáncer que estéis en esta situación, que estéis en una situación en la cual tenéis que tomar una decisión. Bien, entonces Cáncer, deberás de tomar una decisión sobre esto, porque dice, corres el riesgo de perder un dinero. Los Cáncer que estéis en una situación de arreglar un dinero que tenga que ver con la familia, con una herencia o algo por el estilo. Hay muchas cosas que aquí se ocultan todavía y que saldrán a la luz en el momento de que se comience a repartir. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteros. Me gustan mucho las cartas que veo, Cáncer, porque estás en un momento contigo mismo de plenitud. Hay un momento de plenitud, pero cuidado con las aventuras. Cuidado con las historias que no te llevan a ningún sitio, porque dice, podrías repetir una historia que pertenece a tu vida pasada,
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Comenzarás comunicaciones con una persona que ves habitualmente. ¿Bien? Esta persona se me muestra en tu vida como que es alguien, te voy a decir mi punto de vista por las cartas que yo veo, alguien con cierta inmadurez, que eso te alejará de esta persona. Aparte, yo te voy a decir, Cáncer, esta persona que en un principio aparece, dice, no tiene muy claro qué quiere hacer con su vida, porque supuestamente ha dejado una relación, pero la ha dejado de boca, porque su interior, sus emociones, sus sentimientos y pensamientos salen divididos entre tú y esta persona. Con lo cual te digo, Cáncer, que no es la persona de tu vida, esta primera persona. Que podría llegar más adelante una persona que lo cambiaría todo, aunque tú en un principio estarías muy inestable y muy reacio o reacia a tener una relación con esta persona, te digo que será así. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Como te he dicho en tus primeras cartas, de momento estás bien contigo mismo, ¿ves? Y como decían las cartas, cuidado porque se puede repetir algo que tiene que ver con tu vida pasada y que posiblemente ya en esta vida ya se te haya repetido otras veces. Y estamos hablando de la situación que hemos visto con esta persona que no tiene muy claro dónde quiere estar, ¿bien? Entonces aquí lo que dicen las cartas es: tú tendrás la capacidad y la oportunidad de ver esto desde el minuto 1. Si sigues es porque quieres, pero que sepas que esto no te llevará a ningún lado, que no es la persona de tu vida y que te puede hacer perder el tiempo. Esta primera persona. Vamos a ver la persona importante que ha salido, que es la persona que en un principio tú, Cáncer, no te vas a plantear tener nada con esta persona, te muestras bastante inestable en esa historia, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Cáncer, solteros. Le pones pegas a la distancia con esta persona. Dice, ves un inconveniente en la distancia. No piensas que esta persona fuese capaz de cambiar su vida. Esto es un pensamiento tuyo. Esto es no darte a ti mismo un valor, así lo dicen las cartas. Pero te darás cuenta cómo esta persona da pasos importantes. Por eso tú en un principio no le prestas tanta atención por esos inconvenientes que le ves. O sea, como que ya vas predispuesto a que esto va a suceder así, porque tú lo piensas así, o porque tú no lo harías. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. En momentos complicados, tú contigo mismo, por los que pasarás, dice, estará esta persona presente. Y esta persona aprovechará ese momento para hacerte ver que es la persona indicada para ti. Momentos complicados que tienen que ver con indecisión en tu vida y mucha ansiedad. Cáncer.
Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir con solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Se avecinan acontecimientos importantes en la relación. Acontecimientos importantes como el experimentar algo muy positivo, algo que se ha esperado durante mucho tiempo en esta historia, en esta relación, algo que dice, no era posible, o sea, era como un sueño. Bien. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Después de tanta indecisión, dice, se avecina el acontecimiento que querías, Cáncer. Con lo cual, dicen las cartas, que para muchos de vosotros será el compromiso, bien, y para otros algo muy esperado como embarazo, convivencia o algo así, bien. ¿Qué pasa en medio de todo esto? Todo esto es muy positivo, ¿no? Pero también hay un miedo por parte de uno de que no se haya terminado algo negativo que habéis tenido. A ver, yo tengo que decir que yo en un primer momento con estos cambios veo esto bastante terminado o muy parado, muy estancado, ¿no? Pero claro, hay algo que solucionar con esto del pasado y llegará ese momento que se tenga que solucionar. Entonces yo no te puedo decir, esto no va a regresar nunca, no te puedo decir eso. Sí va a regresar, pero va a regresar para darle una solución, ¿bien? Porque hay algo que solucionar con esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Es que llega como la decisión final, ¿no? Entonces, después de tiempo de espera, así lo dicen las cartas, dice, esto es como un volver a empezar, ¿no? Es como si vosotros volvierais a empezar, como que llega esa solución a ese desaliento que habéis tenido, llega la planificación de cara a futuro, el renacer, ¿bien? El renacer en esta historia. Entonces, hablan las cartas de que de repente, no de repente, vamos a ver, algo que tú has deseado mucho en esta historia comienza a darse. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Mi queridísimo Cáncer, que se me caen las cartas. Que estáis casados, en convivencia y novios. Yo voy a decir que en muchos casos vosotros podéis pensar este cambio trae algo detrás. Lo podéis ver así, lo podéis pensar, que no tienen muy claras las cosas, lo vais a ver más adelante. Como bien he dicho antes, ese rival que vosotros tenéis, ese contratiempo que vosotros habéis tenido, tiene que regresar a vuestra vida, pero tiene que regresar para darle una solución. ¿Bien? Entonces yo no quiero que tú pienses que esto va a regresar para joderte la vida de nuevo, no. Ya cada uno como lo experimente ese regreso, esa vuelta, pero esa vuelta es para darle una solución, ¿bien? O sea, para que desaparezca de nuestra vida definitivamente. Y tiene que ver algo con unos papeles y con esta persona, ¿eh? Cáncer, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor.
Cáncer, tu mensaje especial del amor te dice, tienes que mirar muy bien las intenciones de las personas y ser realista con cada intención, con las personas con las cuales te rodeas, con la persona con la cual estás, ¿eh? Cada cual que lo aplica a su historia, ¿eh, Cáncer? Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Cáncer y tu salud. Habéis estado un poquito cansados, lo que veo yo aquí, muchos de vosotros. Incluso algunos de vosotros habéis tenido como algún problema, tema de náuseas o algo por el estilo. Las mujeres de Cáncer, yo diría que deberéis de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con los ovarios, el útero y todos en general prestarle atención a todo lo que tenga que ver con la circulación, ¿eh? Como siempre os digo, Cáncer, yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, Cáncer, con tu lado espiritual y en este caso, como siempre te digo, este mensaje será para los Cáncer que de verdad conectéis con el ser querido. Los que no conectéis ya sabéis que este mensaje no es para ti. ¿Bien? Vamos a comenzar. Cáncer. Me salen dos personas, Dos personas que fue muy difícil, y de hecho no, cuando murió una de ellas, como que atrae a la otra, ¿no? O sea, muy difícil de separar, dos personas muy difícil de separar. Aquí me salen estas dos personas juntas. Y estas personas me hacen ver como que tienen, como que tiene tres hijos, ¿no? Como que tienen tres hijos. Me muestran mucho la libertad, ¿no? Entonces, a mí me da a entender con esto que una de estas personas, sobre todo la última que se fue, no gozó de esa libertad, ¿no? En vida. Entonces ahora como que esta persona me quiere simbolizar mucho esa libertad que siente o en la que se encuentra. Igual se quedó con las ganas de conocer a alguien, esta persona, pero también es que es como que dice, era el momento, ¿no? Me habla mucho de un símbolo de protección que tiene que ver con un anillo o algo así que tú tienes, Cáncer. Entonces, me lo muestra mucho como un símbolo de protección. Entonces, esto ya cada uno que lo aplica a su historia, Cáncer. De todas maneras, yo en estos casos siempre digo que si tú has conectado con este ser querido, has identificado a este ser querido, el mensaje es para ti, intenta conectar con ellos a través de los sueños. Si no has conectado, tú ya sabes que debes de dejarlo pasar para otra persona. Vamos a seguir, Cáncer, seguimos con tu mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. ¿Qué
¿Qué es lo que a ti te molesta escuchar? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres escuchar? Cada cual que lo aplique a su historia. ¿Qué es lo que te molesta y qué es lo que quieres escuchar? Cáncer, te voy a dar un número, el número 21. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Cáncer, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.